Muy buenas a todos. Es un placer estar aquí para compartir este nuevo análisis de mercado. Hoy es martes 5 de mayo de 2026. A ver, venimos de una jornada de lunes bastante movidita, marcada por recortes y una clara toma de ganancias. Y ahora mismo el objetivo número uno en Wall Street es recuperar ese terreno perdido. En este desglose vamos a ver exactamente qué está pasando bajo la superficie, qué nos están gritando las cifras y, lo más importante, hacia dónde parece que se dirige el mercado. Dale, vamos al grano. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. 1. Recuperación de los índices. 2. El gran catalizador del día, el reporte de AMD. 3. Su segmento clave de centros de datos. 4. Volatilidad y opciones. Y 5. El panorama macro con los bonos y el petróleo. Empezamos. Sección 1. Recuperación de índices. Lo que estamos viendo en estas primeras horas es una búsqueda casi desesperada de estabilidad. El mercado ha entrado en una fase clarísima de consolidación. Básicamente están a la caza de valor tras el tropiezo del lunes. Y claro, en momentos así, los grandes gestores institucionales no se quedan mirando a las musarañas, ya están rotando estratégicamente sus carteras hacia sectores más defensivos. ¿El objetivo? Pues proteger el capital ante posibles correcciones más fuertes mientras evalúan cómo está el panorama. Fijaos bien en cómo vienen los futuros antes de que suene la campana. Tenemos al S&P 500 con una subida moderada del 0,31%, rondando los 5.125 puntos. Y ojo al contexto aquí, porque ayer mismo veíamos cómo este índice caía un 0,4% hasta los 7.207,75, justo después de tocar máximos históricos la semana pasada. Por otro lado, el Dow Jones avanza un 0,28%, rozando los 38.850 puntos, en lo que es un intento evidente de recuperar el equilibrio tras el batacazo del 1,1% del lunes. Y para rematar, el Nasdaq 100 lidera un poquito esta recuperación con un alza del 0,42%, situándose en los 17.950 puntos. Es una recuperación metódica, a la espera de que arranquen los verdaderos motores de la semana. Sección 2. El catalizador. El reporte de AMD. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. 9.840 millones de dólares. Ese es el consenso absoluto de ingresos totales que Wall Street espera que AMD ponga sobre la mesa hoy tras el cierre. Para que os hagáis una idea de la magnitud, llegar a esa cifra supondría un brutal crecimiento interanual del 32%. Además, se calcula un beneficio por acción, el famoso EPS, de 1,27 dólares. Estas no son cifras cualquiera, son números que básicamente le toman la temperatura a toda la industria tecnológica. Sección 3. Segmento clave. Centros de datos. Y esto ilustra perfectamente dónde está la magia. Fijaos en la diferencia tan bestia que hay aquí. Mientras que el crecimiento total esperado, que ya es un impresionante 32%, llama la atención, el segmento de los centros de datos proyecta un salto interanual del 51,5%, una auténtica barbaridad. Se espera que esta división por sí sola genere unos ingresos masivos de 5.560 millones de dólares. Esto subraya, sin lugar a dudas, que no estamos prestando tanta atención a su negocio de consumo. El verdadero motor, el que tira del carro de la demanda tecnológica actual, está en los centros de datos. Sección 4. Volatilidad y opciones. Bueno, pasamos al terreno de los derivados y aquí entra en juego un concepto vital, la volatilidad implícita. Ahora mismo, las cadenas de opciones nos están chivando un movimiento de precio esperado del 8% en cuanto salgan los números de AMD. Es un rango súper amplio. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues que la gestión de las variables de volatilidad y dominar las famosas letras griegas va a ser la clave del día. Para los que tienen carteras con posiciones abiertas, mitigar estos riesgos no es un ejercicio teórico. Literalmente, es la misión principal de hoy para no salir mal parados. Sección 5. Entorno macroeconómico, bonos y petróleo. Pero claro, no podemos mirar a las acciones sin tener en cuenta las fuerzas invisibles que tiran de ellas. Hoy tenemos dos variables fundamentales marcando el pulso de cada decisión institucional. Por un lado, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, clavado en un 4,48%. Y por el otro, el barril de crudo WTI, que se mueve por los 78,50 dólares, con un ligero empuje hacia arriba. Entonces, el meollo de la cuestión es entender cómo estos datos asfixian un poco al mercado. Un rendimiento del bono a 10 años rondando ese peligrosísimo 4,5% ejerce una presión directa enorme, sobre todo en las acciones de crecimiento y tecnológicas. Es pura matemática. A mayor rendimiento, mayor es la tasa de descuento que se aplica a las valoraciones futuras de estas empresas. Y al mismo tiempo, tener el petróleo a $78,50 es como tener un termómetro en tiempo real de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. La estabilidad de ese precio es lo que al final del día va a dictar las expectativas de inflación a nivel mundial. Lo que nos deja irremediablemente con la gran pregunta del millón.
Hoy es un día de fuerzas enfrentadas. ¿Será capaz el colosal crecimiento de los centros de datos de AMD de generar la fuerza suficiente para arrastrar a todo el sector tecnológico a un nuevo repunte? ¿O por el contrario, la pesada gravedad de esos bonos y la sombra de la inflación obligarán a Wall Street a seguir refugiándose en sectores defensivos? La respuesta va a empezar a desvelarse esta misma tarde tras el cierre. Es un rompecabezas fascinante. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en el próximo desglose.